Continuando con el desarrollo de nuestro tema de las relaciones fiduciarias, vamos a tocar el aspecto del blanqueo del dinero. ¿Cuáles son los puntos a considerar sobre el blanqueo del dinero? Primero hay que definir cuál es el grupo de acción financiera que está atacando el tema del blanqueo del dinero o lavado del dinero. Posterior a eso tenemos que tener claro cuáles son los delitos relacionados con el blanqueo de dinero, qué etapas sigue un proceso de blanqueo de dinero y qué procedimientos se hacen para conocer los clientes y poder determinar que no estemos incurriendo en un blanqueo de dinero cuando estamos en una entidad que gestiona patrimonios o de asesoramiento financiero. ¿Qué debemos considerar como blanqueo de dinero? El blanqueo de dinero o blanqueo de capitales es el proceso de convertir el dinero negro o el dinero procedente de actividades delictivas o ilícitas en dinero que parezca legítimo. En nuestro en nuestro entorno lo llamamos más fácilmente lavado de dineros. El dinero negro o el lavado de dineros es difícil de invertir o gastar y conlleva el riesgo de ser utilizado como evidencia del delito original. El dinero limpio puede ser invertido y gastado sin riesgo de ninguna incriminación. El blanqueo de dinero es convertir el producto de actividades ilegales o ilícitas en dinero legítimo que pueda ser gastado libremente. Cada vez más las disposiciones contra el blanqueo de dinero son vistas como una lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Estudios financieros han llegado a calcular que se blanquea al año una cifra alrededor de $1 billón por parte de delincuentes financieros. ¿De dineros de quiénes? De traficantes de drogas, de traficantes de armas en todo el mundo y del terrorismo. Eh, Como se espera entonces, las políticas y acciones de antiblanqueo de dinero son una prioridad en la agenda internacional de todas las entidades que controlan el sistema financiero y que controlan el sistema de gestión de patrimonio. Es por esta razón que se han creado grupos de acción financiera sobre el blanqueo de capitales, lo que se denomina por sus siglas en español el GAFI o en inglés el FATF. ¿En qué se centra esta entidad? Se centra en establecer las normas de programas nacionales de lucha contra el blanqueo de dinero y contra la financiación del terrorismo, en evaluar la eficacia con que los países miembros están aplicando las normas y en identificar los métodos y tendencias en lo referente al blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Entonces eso nos permite concluir cuál es el grupo de acción financiera, el GAFI, G-A-F-I, el GAFI. Ahora revisemos cuáles son los delitos relacionados con el blanqueo de dinero. Principalmente los delitos relacionados con el blanqueo del dinero son la ocultación. ¿Qué es la ocultación? Es el delito que una persona oculta o encubra bienes de origen criminal. El otro delito son los acuerdos. Es un delito en el que una persona participa en un acuerdo sabiendo o sospechando que facilita a otra persona la adquisición, la conservación, el uso o el control de bienes de origen criminal. Es delito la adquisición, uso y posesión. Es un delito adquirir, usar o poseer una propiedad que tiene orígenes delictivos. El incumplimiento de la revelación de la información es otro delito del blanqueo de dinero. Se han de cumplir 3 condiciones para que esto sea un delito. Primero, que la persona sabe o sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que otra persona está blanqueando dinero. Segundo, que la persona recibe la información que dio lugar al conocimiento de la sospecha o al nacimiento de la sospecha mientras ejercía su profesión en un sector regulado, como es el caso de los servicios financieros. Y por último, la persona no revela la información relevante tan pronto como le sea posible. El otro delito es alertar. Es un delito contarle a una persona que una comunicación se ha generado para ella como sospechosa de blanqueo de dinero. Ahora bien, ¿qué etapas del blanqueo de dinero se deben de considerar o cuáles son las etapas fundamentales en el proceso de blanquear dinero? Inicialmente debo de pensar en la colocación, que es la primera etapa y por lo general consiste en colocar el dinero en efectivo procedente de las actividades delictivas en algún tipo de cuenta bancaria. La segunda etapa es el encubrimiento. Es la segunda etapa precisamente y consiste en mover el dinero con el fin de dificultar a las autoridades la vinculación de los fondos colocados con un beneficiario final del dinero. Se puede disfrazar la fuente original de los fondos con la compra y venta de monedas extranjeras, con la compra y venta de acciones, con la compra y venta de bonos o con la compra y venta de bienes inmobiliarios.
Y por último estaría la etapa de la integración, donde esta sería como la tercera etapa y en donde ya la estratificación ha sido un éxito, o sea, ya se ha logrado colocar y encubrir el dinero y el beneficiario final aparece con la posesión de fondos legítimos, es decir, ya el dinero está blanqueado o en nuestro común de nuestro país ya está lavado. El dinero legal entonces deja ya de tener esa característica de dinero ilegítimo. Frente a esto, entonces, ¿qué procedimientos debería de hacer una entidad o una empresa de servicios financieros para conocer a sus clientes? Los procedimientos de identificación que una firma debe llevar a cabo reciben generalmente la denominación de la diligencia debida sobre los clientes. Y los procedimientos son los siguientes. Primero, la identificación del cliente, que ya vimos anteriormente que había que hacer, y la verificación plena de su identidad. La identificación del propietario, beneficiario, cuando proceda, y la verificación de su identidad, o sea, de quien realmente va a ser el propietario del bien financiero o de quien se va a beneficiar del servicio financiero. Y por último, la obtención de la información sobre el propósito y la naturaleza empresarial de ese bien o servicio financiero. Los tipos de pruebas documentales que son aceptables para demostrar la identidad de un cliente nuevo son las siguientes. Para una persona, un documento oficial con fotografía, por ejemplo un pasaporte, en nuestro caso la cédula de ciudadanía, un permiso de conducir internacional o un documento nacional de identificación como es la cédula, o también una factura de suministros de gas, pues lo que está haciendo ahorita la DIAN en cuanto a que las empresas y las personas no pueden renovar su RUT a menos que demuestren el lugar donde residen. Entonces una factura de gas, agua, teléfono y que le permitan establecer la validez de la información y la identidad de la persona. Y otro paso importante para cuando ya son empresas o clientes corporativos es la prueba de identidad y la existencia, o sea, la representación legal, que sería presentar los documentos de constitución o los documentos sociales de la empresa, los balances y estados financieros. Las empresas pequeñas también es necesario probar la identidad de las personas más significativas de la empresa, es decir, sus socios cuando son empresas de capital bajo o empresas de personas como son las empresas limitadas en nuestro caso y en nuestro país. Por último, en el tema de las relaciones fiduciarias debemos hablar de las operaciones con información privilegiada y el abuso del mercado. ¿Qué es eso? Entonces debemos establecer cuándo se cometen delitos por manejar operaciones de información privilegiada y debemos entender cuándo se cometen delitos por abusos del mercado y productos cubiertos. Entonces es importante que definamos que cuando los directores o empleados de una compañía que cotiza en bolsa compran o venden acciones de esa sociedad, existe la posibilidad de que se esté cometiendo un acto delictivo por operaciones con información privilegiada. Por ejemplo, un director puede estar comprando acciones con el conocimiento de que el negocio de la empresa en los últimos 6 meses fue el mejor y que lo que mejor se esperaba de la empresa está sucediendo, y entonces él puede estar comprando acciones para sí mismo, o puede suceder el caso contrario. El director tiene la ventaja de esta información porque está dentro de la empresa. En casi todos los mercados esto sería un delito penal punible con una multa o hasta muy posiblemente cárcel. Debemos tener en cuenta que cuando se habla de información privilegiada es la información referida a valores o a emisores de valores en particular, no en general. Y entonces esto hace que la información deba ser específica y precisa, que no se ha hecho pública de ninguna manera, y que si fuera hecha pública podría tener un efecto significativo sobre el precio o el valor de los instrumentos financieros. Eso haría que estuviéramos hablando de una información de tipo privilegiado. Cuando hablamos de delitos relacionados con el abuso del mercado o la producción de productos cubiertos, estamos hablando de la conducta de una persona o de un grupo de personas que trabajan juntas y que cumplen una o más de las siguientes 3 condiciones. 1. Que el comportamiento se caracterice por poseer información que no suele estar disponible para el usuario medio, el usuario común del mercado, y si lo estuviera disponible tendría un impacto en el precio. 2. Que el comportamiento induzca a proporcionar una impresión falsa o engañosa de la oferta o de la demanda del valor de las inversiones en cuestión. Y 3. Que el comportamiento es probable que provoque
distorsiones en el mercado. Eso sería abusar del mercado, hacer cualquiera de las anteriores tres actividades. Entonces, ejemplos de transacciones o eventos en los cuales se hace abuso de mercado son transacciones con información privilegiada, que ya lo veíamos desde el punto anterior, y es cuando una persona con información privilegiada negocia o intenta negociar utilizando esa información privilegiada títulos o instrumentos financieros. También puede ser la transmisión ilícita de información, y es cuando una persona poseedora de información privilegiada revela ilícitamente dicha información a otra persona, o sea, la hace pública. Tocábamos el tema ahora de que esa información privilegiada no se ha hecho pública. El uso indebido de la información privilegiada también es un delito de abuso de mercado y tiene que ver con el comportamiento basado en información que generalmente no se encuentra disponible y que tendrá que afectar o que afectará las decisiones de los inversores del común. La manipulación de transacciones es otro de los delitos de abuso de mercado, y es la realización de transacciones o la realización de órdenes de transacciones, compra o venta de instrumentos financieros que proporcionan una impresión falsa o engañosa sobre el nivel de la oferta o la demanda de otras inversiones o más inversiones, elevando el precio hasta hacerlo alcanzar niveles anormales o artificiales, es decir, burbujas que en cualquier momento estallan y no reflejan la realidad de lo que estaba pasando. La manipulación de dispositivos es la realización de transacciones o la realización de órdenes de transacción que emplean dispositivos ficticios o cualquier otro tipo de engaño o estrategia. Digamos que esos podrían ser unos de los ejemplos de lo que hablamos de delitos por abuso de mercado. Entonces, en conclusión, tenemos acá que todos estos temas que hemos desarrollado paso a paso nos dan el entendimiento de qué es una relación fiduciaria y qué consideraciones importantes debemos de tener: las responsabilidades que se adquieren en una relación fiduciaria, la regulación que hay en una relación fiduciaria, cómo se deben asesorar los clientes, un aspecto muy importante a considerar es el blanqueo del dinero y operaciones de información privilegiada y abuso de mercado. Los invito entonces a que con esta información enfrenten o traten de desarrollar el taller que está diseñado para 2 horas y que lo encuentran al lado de los videos y de este mapa conceptual en el Prezi que estamos trabajando. Muchas gracias.